Vamos a hablar de la agroexportadora Vicentín. Recordemos un poco, haciendo un poco de historia, mucha gente la conoció cuando la gestión de Alberto Fernández habló de estatizar esta agroexportadora debido a una situación judicial financiera muy grave que venía manteniendo esta agroexportadora. En aquel momento se generó un gran conflicto y se dio marcha atrás. Hoy es noticia justamente por una resolución de la justicia en torno a la causa que existe sobre esta agroexportadora. Por eso estamos con Héctor Galeano para conocer detalles de, lo decimos en el título, procesamientos de 14 de los directivos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Fernando, buenas noches para vos, para todos. Vamos ya a apoyarnos en placas para contar brevemente, para historizar cómo llegó este gigante cerealero argentino que disputaba junto a Cargill, junto a Glencore, la exportación de cereales al mundo. Esto comenzó esta historia de Vicentín y el escándalo Vicentín en diciembre, el 3 de diciembre del 2019, cuando declara en un comunicado de prensa el estado de estrés financiero, el cese económico, la caída de su sistema financiero y económico y la cesación de pagos. Toda una novedad para la región y el mundo por la implicancia del gigante Vicentín, no solamente en Reconquista, en Santa Fe, en la región. A nivel región. En febrero, Fernando, del 2020, se presenta en concurso de acreedores. Ya han pasado más de 4 años desde aquella presentación, que siempre se tramitó en la justicia provincial reconquistense. Bien. Un juez local con un grupo mínimo, muy chico, te diría prácticamente minúsculo de... Muy loable. De empleados muy loable, que tuvo ahí muchos bemoles su intervención, muy criticada, por cierto. Bueno, el directorio de Vicentín tiene varias denuncias penales en trámite por fraude, por evasión, por lavado de dinero. Se ha probado que han constituido empresas offshore en Panamá, en Uruguay, que muchas de ellas controlaban, por ejemplo, la empresa Friar, empresa frigorífico Friar, con sede en Reconquista y también en otras localidades como Santa Fe. Y además aprovecharse de beneficios fiscales también. Aprovecharse del gigante préstamo que le dio el Banco Nación en la gestión de Macri, que terminó siendo un pagadiós, como se dice en el barrio, porque el Banco Nación es uno de los principales acreedores dentro del concurso, Fernando. Y vamos a una segunda placa. Entre el 2021 y el 2023 se imputó en el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe al directorio por una pluralidad de delitos. Claro. Una gestión que llevó adelante el fiscal Miguel Moreno, un fiscal penal de investigaciones económicas en Rosario. Ahí hay imputados con un embargo trabado millonario, Fernando. Sí. Esta semana, la Justicia Federal de Reconquista, más precisamente el pasado 7, procesó a 14 directivos por aprovechamiento fiscal. Claro. Entre otras cosas, por un perjuicio de 134 millones de pesos en el periodo 2016-2019. Hoy parece no es un vuelto, hoy parece una nimiedad. Claro, pero hay que llevarlo a ese momento. Si lo actualizaría sería... Y hay que llevarlo solamente a la evasión por IVA y a la creación de ardides para generar crédito fiscal con facturas truchas. Y además fugar dinero. Por otra parte, se está investigando la fuga de activos, exactamente. Cada uno de los embargados, además, en el procesamiento firmado por el doctor Aldo Alurralde, que es el juez federal de Reconquista, prevé un embargo de 100 millones de pesos para cada uno de los 14. Uno de tantos escándalos de Vicentín. Digo, completo la historia de Vicentín, digo... En 5 minutos es una historia muy compleja, pero fíjate vos que el estrés financiero declarado en diciembre del 2019 se explica por el gran desaguisado financiero que después fuimos enterándonos. Sobre este último tema, los 14 procesados de la Justicia Federal de Reconquista, vamos a tomar contacto con quien tuvo delegada la investigación en la Justicia Federal hasta hace poco. Bueno, y la investigación técnica del expediente está a cargo del fiscal.
la llevó adelante, tuvo mucho que ver los informes que hicieron la DGI y la FIP en Reconquista sobre la empresa Vicentín, pero la llevó adelante la Fiscalía Federal. Está a cargo de Roberto Salum, que está en contacto con nosotros. Los saludamos, doctor Salum, Héctor Galeano, Fernando Míguez desde Canal 9. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias por el contacto. ¿Cómo podría describir usted, doctor Salum, más allá de la breve historia que hemos contado aquí, el comportamiento de estos 14 directivos? Mire, en principio le quiero aclarar también que está procesada la persona jurídica, es decir, Exacto. la empresa misma. Esto es un poco novedoso en nuestra provincia. Sí, la empresa está también acusada del delito, entonces está procesada la persona jurídica, además de los 14 directivos, en realidad directivos y exdirectivos. Esta es una investigación, una denuncia, como usted bien dijo, que presentó la FIP en el Juzgado Federal de Reconquista. Las investigaciones aquí las lleva adelante la Fiscalía. Nosotros, después de un tiempo, logramos acreditar los extremos de esta denuncia. Si usted quiere, después más o menos charlamos. Es una investigación compleja, y que merece una explicación un poco menos técnica que lo que aparece en el expediente y quizás en el procesamiento. Para llegar a este extremo, digamos, después de estar indagados, estas personas han sido finalmente procesadas y supongo que en estos días o en estas horas estará siendo apelada por las defensas. La maniobra entonces es, ¿cuál era el ardid, digamos, más frecuente que utilizaban los 14 directivos para evadir el pago de impuestos, para hacerse de crédito fiscal con empresas fantasmas? ¿Podría describirla brevemente, si puede? Sí. ¿Cómo no? Exacto, eso es lo que quería más o menos explicar. Esto es, primero hay que situar a la empresa como una de las grandes exportadoras de la Argentina, una de las más grandes de Sudamérica. En esta lógica, digamos, para dimensionar de qué carácter es la investigación y la complejidad que tiene, la denuncia de la FIP lo que dice es que estas personas se aprovechaban del reintegro de IVA por exportaciones que el Estado había hace a los exportadores. Quiero hacer un pequeño paréntesis acá. Las exportaciones en Argentina son a tasa cero, es decir, todo aquel impuesto que la empresa va pagando por adquisición de materias primas o por toda la cadena que tiene que ver con la exportación, al momento de ser exportado o momentos antes, a veces se anticipa, es devuelta por el Estado. Es decir, el Estado devuelve, en este caso el IVA, a la empresa que ha pagado durante todo el proceso que lleva desde la producción, es decir, desde la compra de las materias primas hasta la exportación. En este caso, lo que nosotros creemos haber probado contundentemente, es que lo que pasó es que estos reintegros que pidió la empresa Vicentín estaban basados en facturas apócrifas, en proveedores apócrifos y corredores apócrifos. Esa es una primera etapa. El IVA que se reintegraba es un IVA que el Estado nunca percibió, o que si lo percibió no eran por operaciones que eran atribuibles a los verdaderos dueños de esa mercadería, es decir, mercadería en negro. Y por otro lado, entendemos también, y esto es importante para nosotros, y el procesamiento un poco lo dice, además de que el procesamiento dice que es una decisión empresarial, es decir, no se trató de hechos aislados, sino de una decisión empresarial. Lo que hemos determinado también es que hay alguna cosa, pedido de reintegros, que se hacía con la certificación de contadores que tenían cierta relación con la empresa y no eran independientes como lo requiere el propio Estado. Esto ha llevado a que el perjuicio fiscal, efectivamente histórico, como ustedes decían bien, a eso hay que sumarle los intereses y las multas, sea de 143 millones de pesos. Es lo que hasta ahora ha determinado la FIP y que hemos determinado nosotros a partir de la investigación que hicimos en la Fiscalía. Fiscal, le quiero preguntar, porque usted decía que es novedoso el tema del procesamiento jurídico a la empresa. ¿Qué connotación tiene, teniendo en cuenta que estamos hablando de una agroexportadora de las más importantes de la región, en torno al futuro de esta agroexportadora, teniendo en cuenta la generación de puestos de trabajo? ¿Qué implica ese procesamiento de la empresa? Un procesamiento como a cualquier persona, en este caso se trata de una persona jurídica, es decir, queda sometida al proceso, hay una alta probabilidad de que haya participado en la comisión del hecho, a través de sus representantes obviamente, y después yo creo entender su pregunta como qué tipo de sanción podría caberle a una empresa en estas condiciones. Si esto llegara a un juicio oral o a un juicio abreviado y habría sentencia, las condenas pueden
digamos, las condenas, la condena en sí no es una condena, obviamente no puede de pena de cárcel, de pena de cumplimiento en cárcel, sino pseudo-administrativa, es decir, van a ir desde suspensiones hasta la más grave, que es la quita de la personería jurídica o la suspensión de las actividades de la empresa. Hay un rango de sanciones que van por ahí, pero que obviamente esto va a pasar después de que el juicio oral termine. Creo que era eso lo que me preguntaba. Sí. En el futuro inmediato esto significa que quedan sometidos a este proceso y que, bueno, tienen la posibilidad de apelar este procesamiento, claro, y seguir el proceso, afrontar el juicio oral a través de sus representantes y ver qué es lo que sucede allí. El procesamiento, que tiene 466 páginas largo, que básicamente hace suyo al Urralde el informe de la investigación de la Fiscalía y los informes de AFIP. Corríjame, Salum, si estoy equivocado. ¿Hay un proveedor que figuraba con domicilio en el medio del océano? Según la geolocalización que hizo la investigación. La verdad es que yo no me acuerdo de eso. Sí, mire, la verdad que yo no me acuerdo de ese proveedor. Lo que pasa es que yo quiero significar esto, es algo que esbocé antes cuando hablaba al principio en la introducción que hacía, es una mega empresa exportadora. Nosotros tuvimos que examinar una cantidad impresionante de documental. La Procelac trabajó, Procelac es una procuraduría especializada que tiene el Ministerio Público Fiscal, también colaboró con nosotros. La verdad no recuerdo. Lo que sí nosotros demostramos y fuimos a los lugares a través de las fuerzas correspondientes es que en todos esos proveedores, que además muchos de ellos, quiero aclarar esto, muchos de esos proveedores figuraban en la base de proveedores apócrifos de la AFIP antes de que la empresa contratara con ellos. Algunos entraron después, pero otros estaban antes. Todos esos proveedores no tenían un domicilio demostrado. Cada vez que los investigadores fuimos a esos lugares, encontramos o casas de familia, o lugares abandonados, o empresas que no tenían nada que ver con eso, o estudios contables, como pasa habitualmente. Yo, si usted me pregunta por ese dato de color, entre tanta documentación que hemos relevado, no la recuerdo. La verdad, sinceramente, no la recuerdo. Debería revisarlo, pero no me acuerdo si las coordenadas específicamente determinaban el Océano Pacífico. Lo que sí hicimos es ir a cada domicilio a ver si esas empresas figuraban allí. La AFIP antes había ido a cada uno de esos lugares, las explotaciones agropecuarias, para saber si los granos estaban ahí, si había producción de granos, si tenían capacidad para producir granos, y esto va sumando elementos probatorios. Muchos no tenían empleados, muchos tenían solamente un escritorio, muchos no tenían ni siquiera en el lugar que tenían denunciado algún tipo de administración, es decir, nada. Había gente que nos decía, no, nosotros vivimos todo el tiempo acá nunca existió esta empresa, etc. Mi pregunta es también saber si, digamos, bien lo decías, Héctor, fue un equipo muy pequeño el que trabajó en la investigación y demás. ¿Hubo algún tipo de presión? Porque estamos hablando de la agroexportadora más importante, generadora de trabajo. ¿Hubo algún momento de presiones con la implicancia también de poder económico que tiene esta agroexportadora? No. Por lo menos nosotros trabajamos normalmente. La fiscalía, si bien es una fiscalía, imagínense, la Fiscalía de Reconquista no es una fiscalía muy grande, sí le pusimos mucho empeño, mucho trabajo y logramos efectivamente probar esto. El procesamiento del juez está basado también, como decía recién Héctor, en una solicitud del Ministerio Público Fiscal, que llevó ahí los elementos para pedir las indagatorias y a partir de ahí el juez pudo, con los elementos que nosotros le sumamos, hemos tomado testimoniales, etcétera, y hemos logrado este procesamiento que para nosotros es importante. Sí, quiero destacar el trabajo del equipo de la Fiscalía, de mi Fiscalía, digamos, hubo mucha gente que dedicó muchas horas a esto. Claro. Porque ya le digo, es un monstruo exportador, sí. Y tuvimos que analizar cada una de las operaciones de exportación que estaban dubitadas, que son un montón. Yo le mostraría la cantidad de prueba digitalizada y en papel que tenemos, no teníamos dónde ponerla. Cuando la FIP nos trajo las cajas no sabíamos dónde ponerlas. Y después eso hay que relevarlo y después traducirlo en un dictamen, es decir, analizar esa información. La verdad que si usted me pregunta por presiones, no las hubo. Creo que el Ministerio Público Fiscal estuvo a la altura en este caso. Y también
quiero destacar que esto se hizo en Reconquista, digamos, a diferencia de las otras causas penales que recién enumeraban ustedes, que están en Buenos Aires o en Rosario. Esta se hizo acá, se hizo en Reconquista y se hizo sin ningún tipo de problemas. Salum, gracias por su tiempo y por la entrevista. Muchas gracias. Gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches. Roberto Salum, fiscal federal de Reconquista, quien estuvo a cargo de la investigación contra los 14 directivos de Vicentín que fueron procesados esta semana por una serie de delitos vinculados a lo impositivo. Muchas gracias, Héctor. Nos vemos. Muy amable.